El accidente de tráfico, definición, elemento y concepto afines. De forma genérica se entiende un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Se presenta en forma violenta, súbita, por causas externas e involuntarias produciendo daño en la persona o cosa. Surge como resultado algunos actos desajustables por parte de los individuos. También con carácter general, el accidente de circulación se define el producido en la vía pública de la población en la carretera por los semovientes o los vehículos, carros, bicicletas, motocicletas y automóviles que por ella transitan. Igualmente, el accidente de tráfico se ha descrito como toda acción negativa consumada en la vía pública interviniendo uno o varios vehículos entre los que pueden producirse desde daños materiales a los vehículos u otros objetos o cosas hasta heridas o la muerte de personas afectadas. Biocinemática y accidente de tráfico. A. Suceso eventual. Esto es que no hay intencionalidad en su producción. B. Como consecuencia o ocasión del tráfico, la utilización de la vía pública por alguna unidad del mismo de tráfico de esta forma. Para que se dé accidente de tráfico es necesario que esté implicado al menos una unidad de tráfico, en el que interviene al menos un vehículo gobernado, es decir, capaz de responder a una acción inteligente, obediente a una voluntad. Quizás convenga decir vehículo gobernable y por lo general vehículo gobernado. C. Cuyo resultado sea muerte, lesión en la persona o daño en las cosas. De esta forma se considera accidente de tráfico cuando no hay lesiones, no hay daño, lesiones, lo que serían accidentes en blanco, pero que en cualquier caso, si se presenta la ocasión, ha de ser analizado. La orden presidencial del gobierno del 13 de marzo de 1981 sobre estadística de accidentes de tráfico, que estima que cuando se produce un accidente de tráfico se da las siguientes circunstancias. 1. Que se produzca en una vía abierta o tenga en ella su origen. 2. Que a causa del accidente uno o dos personas resulten muertas o heridas o se produzca daños materiales. 3. Que al menos un vehículo esté en movimiento, esté implicado y se considere vehículo implicado en un accidente si también se dan las siguientes circunstancias. A. Que el comportamiento del conductor o de los pasajeros del vehículo se considere como uno de los elementos que han provocado el accidente. B. Que las condiciones atmosféricas o el estado de la carretera haya hecho perder al conductor el control del vehículo y que tal pérdida haya sido considerada como uno de los elementos que haya dado lugar al accidente. C. Que el estado del vehículo sea considerado como una de las causas que haya producido el accidente. Los elementos del accidente de tráfico son 3: la vía, el vehículo, la persona, pudiendo a su vez considerar la vía, tipo de trazo, clase firme, características de la vía, carretera, autovía, autopista, etcétera, señalizaciones que tanto si es deficiente como excesiva puede llevar a cometer errores fatales. El vehículo, el cual ha de reunir condiciones de seguridad tanto activas como pasivas. La persona, que es el elemento principal, también sujeto y objeto de la seguridad que se trata cuando el conductor este es el que debe evitar el accidente, teniendo un papel importante en tanto que se le pudo responsabilizar de lo que pudo y no hizo. Accidente. Factor humano. Los defectos psicofisiológicos y fisiológicos susceptibles de provocar un accidente aislado en cualquier individuo. Estado de disposición es todo comportamiento psicofisiológico que da lugar a que se cometan actos inseguros,
provocando un accidente. Compulsión, realización de un acto por sugestión de uno o varios individuos. Peligro y riesgo. Peligro es la inminencia del daño en el riesgo actualizado como fenómeno real. El riesgo se presume mientras que el peligro es algo real. Clases de accidentes: colisión, despiste, atropello. Colisión, cuando el accidente se produce entre dos o más vehículos. Despiste, accidente en lo que solamente interviene un vehículo. Atropello, toma de contacto más o menos violenta de un vehículo con un peatón, entendiéndose como tal persona que no sea conductor ni pasajero del vehículo. Tipo de accidentes: frontales, cuando coincide aproximadamente. Excéntricas, cuando los ejes longitudinales son paralelos pero no coinciden. Dos, ángulos frontales, cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90 grados. 3, embestidas, cuando son colisiones laterales. Y 4, reflejas, son aquellas en las que se producen dos o más colisiones sucesivas entre sí. Una clasificación más amplia de los accidentes: por su situación, 1.1 urbano, 1.2 interurbano, 2 por su resultado, 2.1 mortales, 2.2 con heridas, 2.3 con daños materiales, 3 por el número de vehículos implicados, 3.1 simple, 3.2 complejo, 4 por el modo en el que se produce, 4.1 choque con elementos fijos, 4.2 colisiones, 4.3 frontales. Centrales, ejes longitudinales coinciden aproximadamente. 6. Otras clasificaciones: por la hora del día, diurno, nocturno. 6.2 según laborable, festivo, retornos. Y 5. Accidentes de características especiales: 5.1 incendios, 5.2 exposiciones. Causas. Como causas, la clasificación de la causa puede dividirse en dos grandes grupos: causa media y causa intermedia. Causas mediatas son las que no dan lugar al accidente pero conducen hacia él. Pueden estar relacionados con el vehículo, la vía, los fenómenos atmosféricos, el conductor, somática, física y otras circunstancias. Causas inmediatas son las que dan lugar directamente al accidente. En esto puede estar involucrada la velocidad, la deficiencia en la persecución, errores en la maniobra de evasión. La noción de accidentología. Es clásico describir un automóvil como una cadena de masa no suspendida que se compone de la rueda y sus bastidores y otras cadenas de masa suspendidas que componen de habitáculos. La accidentología permite conocer la gravedad y la consecuencia de los choques más frecuentes sobre los ocupantes de los vehículos implicados en este tipo de accidentes. El choque no se define por la designación del punto de impacto, sino por su dirección. Es esta la que determina la cinemática del ocupante y consecuencia el mecanismo lesional. Esta dirección es la de las fuerzas principales que actúan sobre el vehículo durante el choque, referidas a su centro geométrico. La gravedad del choque depende de la ley de la deceleración del vehículo, la cual está ligada a numerosas características principales: la velocidad en el instante del impacto y la deformación de las paredes. Cuando la velocidad de un vehículo pasa de 50 a 100 kilómetros por hora
Su energía cinética se multiplica por 4 ya que la deceleración está determinada en la relación con el cuadro de la velocidad y el doble de la distancia de frenado. La duración del choque. Con ocasión de un choque frontal, lateral o posterior, la primera colisión concerniente al vehículo dura de 40 a 70 milisegundos. Tratándose de vuelco, la duración puede ser más prolongada. La biomecánica del choque frontal, choque posterior, choque lateral, eyección y vuelco. Choque frontal. Un accidente en choque frontal se produce cuando el vehículo choca cuando se desplaza en su sentido normal de marcha contra un obstáculo fijo o móvil. También se puede describir con toda seguridad cinemática más acabada traducida de las colisiones experimentales producidas en los bancos de prueba. Choque posterior. Este tipo de impacto, el cuerpo es pegado contra el asiento y únicamente el segmento cabeza-cuello está libre para surgir. Entonces, en la fase 2, una hipertensión que puede alcanzar los 90 grados y después una flexión de vuelta, golpe de látigo. Choques laterales. Este tipo de impacto ortogonalmente es poco frecuente. Lo más a menudo se produce en forma lateral posterior o lateral anterior. Se introduce entonces un componente de rotación cuyo conocimiento es importante para explicar la lesión observada. La eyección tiene lugar en la mayor parte de las veces por la puerta. Al comienzo del choque, estas se abren por la deformación elástica de las estructuras, asociada al empuje de los maniquíes proyectados en los habitáculos. Después se cierran bloqueándose en una puerta que se encuentra bloqueada en un vehículo accidentado. Y los vuelcos se consideran que existen vuelcos a partir de un cuarto de vuelta. Se caracteriza por la lenta disipación de la energía cinética. Su complejidad hace difícil un estudio cinético de síntesis dada la variedad de los choques iniciales, el sentido de vuelcos sagital, frontal y rotatorio.